En PET es positivo. En el estudio comparativo hubo más casos que decían que era negativo en la biopsia de médula ósea que en el PET, o decían que era negativo en la biopsia y por PET era positivo. El PET, ya lo comentamos, según el tipo de linfoma se debe utilizar, según la captación. Para el MALT no sirve, folicular 90%, T pues está en 90%, para los linfomatos polimatosa es 50%, y de ahí para abajo, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente eso, exigirles que les entreguen la clasificación de Deauville para la respuesta, y yo creo que en 1 o 2 años nos veremos hablando de MTB. Gracias. Y nuestra siguiente ponente, la doctora Ana Florencia Ramírez Ibargüen. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, egresada de la UNAM, su hospital sede el Instituto Nacional de Cancerología, de donde es adscrita y encargada del Departamento de Linfomas. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. El día de hoy les quiero hablar del linfoma folicular y me pidieron que les hablara acerca de los biomarcadores pronósticos aplicados en la población mexicana. Y lo que realmente sabemos del linfoma folicular en la población mexicana es poco. Les quiero presentar los resultados que nosotros tenemos en el instituto y algunos de los trabajos que hemos hecho con este linfoma y cómo es que se relacionan con los índices pronósticos actuales y hacia dónde vamos en nuestra población. Esta es mi declaración de conflictos. Y bueno, sabemos que el linfoma folicular es la proliferación de estos linfocitos que son básicamente centrogerminales, que se expanden en el centro germinal, pero que tienen esta característica de conservar esa parte nodular en la mayoría de los casos y que es por eso que se catalogan como linfomas foliculares de origen centrogerminal. El linfoma folicular de origen centrogerminal es de origen de células B. Nosotros en el Registro Mexicano de Mielomas y Linfomas, que está liderado por el INCAN en 4 instituciones de la Ciudad de México, encontramos que el 74% eran linfomas de células B, de los cuales 13% correspondían a linfomas foliculares. Si lo comparamos con la población, con los estudios internacionales, diferimos un poco con respecto a la frecuencia, lugares donde predomina la raza caucásica se reporta entre el 20 y el 30%, nosotros tenemos el 13%, pero es interesante que un estudio de la doctora Zárate, con aproximadamente 5,000 pacientes, más o menos los que tenemos también nosotros, reportó un 20% de incidencia. No sé si lo que pasa en el INCAN es que tenemos un diagnóstico tardío y probablemente estamos encontrando ya la franca transformación del linfoma folicular y estamos diagnosticando directamente un linfoma difuso y eso está disminuyendo o menguando nuestras estadísticas en ese contexto. Ahora, el linfoma folicular es un linfoma de buen pronóstico en general. Es una enfermedad bastante variable, pero sabemos que en los últimos años, ya en las últimas 2 décadas, desde el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, ha cambiado radicalmente la forma en que vemos esta enfermedad y en las últimas 2 décadas pues los pacientes ya tienen una expectativa de vida que supera los 20 años, ¿no? Entonces no es imposible, pero la mayoría de los pacientes vivirán más de 10 o 15 años con este linfoma. ¿Cuál es el problema del linfoma folicular? Que es una enfermedad incurable. Creo que desde que tenemos por primera vez un paciente con este diagnóstico tenemos que aclarar el hecho de que a pesar de las nuevas terapias, curar el linfoma folicular está complicado y es entonces que en los últimos años y los estudios van dirigidos a la supervivencia libre de progresión, es decir, a que la duración de la respuesta sea lo más posible con el objetivo de que los pacientes requieran el menor tratamiento posible. Y en este contexto aparecen infinidad de opciones terapéuticas, desde no tratar al paciente, que sigue siendo válido en la era de rituximab, hasta dar rituximab monoterapia, hasta dar rituximab combinado con quimioterapia o este nuevo anticuerpo que es el obinutuzumab, que ha mostrado mejoría en supervivencia libre de progresión, aunado al mantenimiento, ¿no? Que se da con el R-CHOP y hay controversia cuando se da con bendamustina. Ahora, ¿cuál es el problema del linfoma folicular? Que es una enfermedad francamente heterogénea. Tú puedes tener un paciente al cual le haces el diagnóstico, no le das tratamiento porque tiene baja carga tumoral y puede estar 14, 15 años sin que haya requerido tratamiento. Puedes tener un paciente que le das tratamiento y que nunca vuelve a tener linfoma,
son pocos, pero un muy bajo porcentaje de pacientes podríamos decir que se cura, ¿no? Pero también puedes tener recaídas muy tardías, después de 10, 12 años de tratamiento puedes tener nuevamente la recaída. Puedes tener recaídas más frecuentes. A cada recaída es más corto el tiempo de periodo libre de enfermedad y finalmente estos pacientes fallecen y fallecen por linfomas francamente refractarios debido a que esto está asociado a una evolución clonal. Pero hay otro grupo de linfomas dentro de este linfoma folicular que es un grupo pequeño, pero que tú le das tratamiento, jalan bien, recaen rápidamente y no hay quien lo salve. Este paciente fallece. Y hay pacientes francamente refractarios que a pesar de la quimioterapia van a fallecer en la primera línea del tratamiento. Por lo tanto, hay varias preguntas que hay que hacerse con el linfoma folicular. ¿Todos los pacientes se deben de tratar de la misma manera? ¿Cuál paciente tiene mayor riesgo de muerte? ¿Cuál quimioterapia es mejor para un paciente? ¿Cómo medir el impacto? O sea, ¿cuál es el endpoint que tenemos que seguir? Respuesta, supervivencia libre de progresión, supervivencia global. Los últimos estudios han mostrado que la supervivencia global generalmente es la misma en ambos brazos, lo que cambia es la supervivencia libre de progresión, aunada que requiere un seguimiento muy largo para poder ver eventos en estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario que tengamos estos índices o que estratifiquemos a los pacientes? Porque necesitamos predecir la respuesta, necesitamos seleccionar adecuadamente la terapia, necesitamos minimizar las toxicidades del tratamiento. Creo que hay un buen número de pacientes sobretratados con linfoma folicular. Necesitamos minimizar los costos económicos y esto está más actualizado en base a nuestra cuarta transformación. Necesitamos incrementar la calidad de vida de los pacientes, es un objetivo que nunca vemos. Damos quimioterapia y no preguntamos cómo va el paciente, cómo va a afectar su vida normal, porque sabemos que la calidad de vida es diferente para mí, es diferente para una persona, es diferente para otra. Entonces, integrar la calidad de vida dentro de los estudios es muy importante y definitivamente necesitamos disminuir la morbimortalidad en este grupo. En todo ese contexto hay índices pronósticos ya descritos, ¿no? El más famoso es el FLIPI y surgió porque después del IPI, que surgió a finales de los 90, principios de los 2000, no parecía ser lo suficientemente potente para distinguir el grupo de peor pronóstico específicamente en el linfoma folicular. Y es por eso que surgió el FLIPI, que tiene pues estos factores de riesgo, que sabemos que aquellos pacientes que tienen uno o dos factores pues tienen generalmente un muy buen pronóstico, hablando de supervivencia global, y aquellos pacientes que tienen 3 puntos pues tienen un peor pronóstico, ¿no? A 10 años solo el 36% se espera esté vivo con el FLIPI. El FLIPI sigue siendo vigente actualmente. ¿Qué hay de nuestra población con respecto al FLIPI? Bueno, nuestra población es igual de pronóstico, ¿no? En el INCAN, en una corte de 210 pacientes, tenemos que aquellos pacientes que tienen un FLIPI alto, pues tienen una supervivencia a 5 años de 65%. Casi perdemos a la mitad a los 5 años, comparado con aquellos pacientes que tienen un FLIPI bajo, que todos estaban vivos, pero solo 26 pertenecían a este grupo. Lamentablemente, la mayoría de nuestros pacientes está en estadios muy avanzados, aunado a factores de mal pronóstico. Algunos estudios después del FLIPI no relacionaron de manera adecuada la supervivencia libre de progresión con este índice anterior, y entonces otro esfuerzo se hizo en un grupo internacional donde se describió el FLIPI-2. El FLIPI-2 tenía la beta-2 microglobulina, que parece ser un factor importante en nuevos índices, el crecimiento ganglionar, la infiltración a la médula ósea y conservaba la hemoglobina y la edad del FLIPI anterior. Y entonces se distinguen nuevamente 3 grupos. Hay un grupo que tiene más puntaje, que es el que peor le va, donde la supervivencia libre de progresión, hablando de recaída, refractariedad, es solo del 19% a 5 años. Recientemente, en un estudio después del PRIMA se han sacado un montón de cosas, dado que es una población que pues realmente estuvo bastante bien llevada en un estudio protocolizado y se han sacado diferentes herramientas. Uno de estos es el índice PRIMA, que es una simplificación del FLIPI-2. Utilizas únicamente la beta-2 microglobulina. Si la beta-2 microglobulina está mayor de 3, es un riesgo alto.
Si es menor de 3 y hay infiltración de la médula ósea es un riesgo intermedio y si no hay infiltración es un riesgo bajo. Y entonces puedes dividir 3 grupos, puedes encontrar 3 grupos, un grupo de bajo riesgo que, hablando de supervivencia libre de progresión, no ha tenido enfermedad a 5 años, el 69%, versus el de alto riesgo. ¿Aplica en nuestra población? Sí, es totalmente vigente. Esto también son datos de la misma Corte. Tenemos que a 5 años el grupo que era de alto riesgo tenía una supervivencia de 47%, hablando de supervivencia libre de progresión, comparado a 81% en aquellos en los que no tenían ni infiltración ni una beta 2 elevada. Previo al índice del PRIMA surgió esto que parece ser un concepto que ha cambiado un poquito la mente en cómo nos tenemos que enfocar al momento de decidir los endpoints en los estudios del linfoma folicular. Y este es el POD24. El POD24 es una corte prospectiva de casi 500 pacientes donde se determinó a los 24 meses quién había tenido o refractariedad o recaída. Los pacientes que habían tenido uno de estos eventos a 5 años, el 50% estaba muerto, y en aquellos pacientes que no habían tenido el evento, solo el 10%. Entonces fue altamente significativo, y esto fue independientemente del FLIPI, si era un FLIPI alto, si era un FLIPI bajo. Y el 19% de los pacientes tuvo esta progresión temprana. ¿Es pronóstico en nuestra población? Sí, ya es altamente pronóstico. Si vemos a aquellos pacientes que cumplieron esta parte del criterio, que en nuestra corte solo fueron el 11%, el 37% está vivo a 5 años y el 80% en aquellos que no tuvieron progresión temprana. Entonces nosotros también podemos corroborar que la recaída de manera temprana es altamente pronóstica en nuestra población. Ahora, ¿qué hay de los factores biológicos? Finalmente estos son factores clínicos, son fáciles de hacer, todos los podemos hacer en la consulta, pero ¿qué hay acerca de los factores biológicos?